Cuando uno describe la gran urbanización de la República Argentina, al nombrar la capital y sus alrededores, Buenos Aires, puede experimentar una cierta confusión. Existe desde su fundación una ciudad que se llamó y se llama Buenos Aires. También existe una región urbana que se denomina conurbano bonaerense. Y por otra parte, esta gran urbe, Buenos Aires, y muchas otras forman parte de una provincia, de la provincia de Buenos Aires. Y uno se pregunta, ¿son lo mismo? ¿Por qué se llaman igual y diferente al mismo tiempo? ¿Por qué se denominan así? Trataremos de enfocar estos temas a continuación. Mientras tanto, si nos trasladamos al norte del continente latinoamericano, encontramos algo parecido. Existe la Ciudad de México. En la actualidad, el núcleo Ciudad de México, el núcleo urbanizado de la Ciudad de México, se llama Distrito Federal. Pero además existe el área metropolitana de la Ciudad de México, que a veces se confunde con el sitio geográfico histórico, donde se encuentra la Ciudad de México, el llamado Valle de Anahuac. Y también existe el Estado de México, que comprende otras ciudades próximas bien identificadas. También debemos señalar que el país entero se llama República de México. Por lo tanto, hay una cuarta posibilidad de confusión. En fin, recordamos que ambos países, Argentina y México, están entre los más extensos y poblados del continente americano. Argentina tiene una superficie de 2.780.000 kilómetros cuadrados y una población de 46 millones de habitantes, mientras que México, la República de México, tiene una superficie de 1.964.000 kilómetros cuadrados y alberga una población de 127 millones de habitantes. En este video vamos a descubrir cómo se formaron algunos de estos nombres y conceptos, las historias que esconden y qué futuros posibles se abren en estas ciudades que no paran de crecer. Cuando alguien dice Buenos Aires, como explicaba anteriormente, en realidad puede estar hablando de tres cosas distintas. La ciudad de Buenos Aires, oficialmente Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CABA, que es la capital del país, con una población de 3.2 millones de habitantes y una superficie de 204 kilómetros cuadrados. Si se incluye el área metropolitana de Buenos Aires, AMBA, también llamada conurbano, la población total supera los 14 millones de personas, con una superficie de unos 13.267 kilómetros cuadrados. Por su parte, la provincia de Buenos Aires, la más grande y la más poblada de Argentina, que incluye el conurbano y a muchísimas ciudades del interior provincial, que tiene una población de 18 millones de habitantes y una superficie de 307.571 kilómetros cuadrados. La confusión viene de lejos. Durante mucho tiempo el límite entre la ciudad y la provincia fue más político que cotidiano. La vida real los fue uniendo, hasta que la mancha urbana se volvió continua, reorganizándose la toponimia, pero también agregando algún grado de confusión. Antes de seguir, satisfagamos una curiosidad. ¿De dónde viene el nombre de la ciudad de Buenos Aires? La respuesta habitual es que el nombre Buenos Aires tiene raíces muy antiguas. Vendría de una advocación mariana, Nuestra Señora del Buen Aire, o Buen Aire con Y, venerada por marineros mediterráneos que buscaban vientos favorables. Cuando los españoles fundaron la ciudad, el nombre quedó asociado a ese buen viento que hacía posible la navegación y simbólicamente la llegada a una buena tierra. En realidad, Buenos Aires tuvo dos fundaciones. La primera fue en 1536 por Pedro de Mendoza y la segunda y definitiva
fue en 1580 por Juan de Garay. La primera fundación fue abandonada por los habitantes debido a ataques indígenas, mientras que la segunda, con el nombre de Ciudad de Trinidad y Puerto de Santa María de los Buenos Aires, es la que dio origen a la ciudad actual. A lo largo de la historia colonial, Buenos Aires aprovechó la ventaja de ser el único puerto de entrada a la cuenca del Río de la Plata durante más de 100 años. Fue fundada y creció como puerto clave del virreinato español del Río de la Plata. Ya en el siglo XIX, cuando se institucionalizó la República Argentina, avanzó en la organización nacional, apareciendo la tensión entre Buenos Aires, ciudad-puerto, centro político y económico, y la provincia, con un territorio enorme y poder propio. Precisamente debido a ello, fue necesario crear un centro urbano nuevo, como capital de la provincia. Este centro urbano fue la actual capital de la provincia de Buenos Aires, que es la ciudad de La Plata. La Plata fue fundada el 19 de noviembre de 1882 por el gobernador Dardo Rocha, que la diseñó como la nueva capital de la provincia de Buenos Aires. Esta ciudad fue proyectada con un diseño geométrico y de diagonales, influenciado por el utopismo renacentista, con la Plaza Moreno como centro. El propósito de la fundación fue establecer una nueva capital provincial, reemplazando a la ciudad de Buenos Aires, tras su federalización ocurrida en 1861. Esa tensión explica por qué la ciudad de Buenos Aires es la capital federal, pero la provincia de Buenos Aires, en cambio, conserva otro gobierno, otra legislatura y otra capital que recientemente mencionábamos. El concepto de conurbano llega después, para describir la continuidad urbana entre la ciudad capital y los municipios vecinos. No es un nombre legal, sino más bien sociourbano. Trata de ponerle palabra a una mancha urbana que ya no se puede entender solo mirando los límites administrativos. Desde mediados del siglo XX, la población de la ciudad de Buenos Aires, capital federal, se ha mantenido relativamente estable o con crecimientos moderados, mientras que fue el conurbano que creció de forma muy intensa, absorbiendo olas de migración interna y externa. En la actualidad, mucha gente vive en el área metropolitana y trabaja o estudia en la ciudad. Debido a ello se generó una fuerte dependencia en materia de transporte, empleo y servicios. La mancha urbana se siguió extendiendo y se sigue extendiendo hacia el interior de la provincia. Esto plantea desafíos para el futuro relacionados con el transporte y la movilidad. Cómo conectar millones de viajes diarios de forma más rápida, segura y sostenible. Está también el tema de vivienda y suelo urbano, de qué forma evitar la expansión desordenada, los asentamientos precarios y la pérdida de tierras productivas. Y finalmente lograr la coordinación política entre la ciudad autónoma, los municipios del conurbano y la provincia de Buenos Aires. Lógicamente, para ello se necesita pensar la región de manera integrada. Un futuro posible para la región metropolitana de Buenos Aires incluye planificar como región urbana continua a toda la zona influenciada por la ciudad, más allá de las fronteras administrativas. Se trata también de invertir en transporte público masivo y en corredores verdes. Se trata de reequilibrar el empleo y los servicios para que no todo dependa de la ciudad central. Paralelo con Buenos Aires, mencionamos antes el caso de México, la Ciudad de México, el área metropolitana de la Ciudad de México y el Estado de México, sin perder de vista que todo el país
se denomina República de México. En esa ciudad mexicana encontramos una estructura muy parecida. La Ciudad de México, antes llamada Distrito Federal, hoy una entidad federativa propia, con alcaldías en vez de delegaciones, con una población de 9.210.000 habitantes y 1.495 kilómetros cuadrados de superficie. También existe el área metropolitana de la Ciudad de México, que se extiende más allá de sus límites e incluye partes del Estado de México y otros estados vecinos. Tiene una población de 21 millones de habitantes y 7.180 kilómetros cuadrados. Y finalmente el Estado de México, que es una entidad dentro de la República Mexicana, con muchas ciudades y municipios que forman parte del continuo urbano de la capital, sobre todo en el Valle de Anahuac, que es allí donde se asienta la Ciudad de México. Ya el Valle de Anahuac fue en tiempos prehispánicos un gran centro urbano, la zona de Tenochtitlán y otras ciudades del entorno del lago Texcoco y de los demás lagos del valle. El Estado de México tiene una población de 17 millones de habitantes y 22.351 kilómetros cuadrados de superficie. Con el tiempo, la Ciudad de México moderna creció tanto que desbordó sus antiguos límites. Hago notar que en un próximo video nos extenderemos sobre la Ciudad de México. Pero ahora volvamos a las comparaciones. Al igual que Buenos Aires, la ciudad central de México quedó rodeada por una corona de municipios densamente poblados. Muchos de ellos pertenecen al Estado de México y no a la Ciudad de México. De nuevo, el área metropolitana es un concepto que intenta describir un fenómeno urbano y social que supera los límites políticos. Si ponemos ambas realidades lado a lado, aparecen similitudes claras. En ambos casos, la ciudad capital no coincide con toda el área urbana que la rodea. Aparecen cinturones metropolitanos, conurbano bonaerense y municipios del Estado de México y otros alrededor de la Ciudad de México. De nuevo, el área metropolitana es un concepto que intenta describir un fenómeno urbano y social que supera los límites políticos. Si ponemos ambas realidades lado a lado, aparecen similitudes claras. En ambos casos, la ciudad capital no coincide con toda el área urbana que la rodea. Aparecen cinturones metropolitanos como el conurbano bonaerense y los municipios del Estado de México y otros alrededor de la Ciudad de México. Hay tensiones entre lo que decide el gobierno de la ciudad central y lo que viven y necesitan millones de personas en las periferias. Pero también hay diferencias. Las escalas son distintas. La zona metropolitana de la Ciudad de México es una de las más grandes del mundo. Los marcos legales y administrativos no son iguales. Cambian las figuras de ciudad, estado, provincia, capital federal. Pero en el fondo, el desafío es muy parecido. ¿Cómo gobernar y planificar una ciudad que en la vida cotidiana es mucho más grande que sus límites oficiales? Buenos Aires y Ciudad de México cuentan historias paralelas. Ciudades que nacieron pequeñas, crecieron como capitales y terminaron rodeadas por gigantescos cinturones urbanos. Sus nombres, ciudad, conurbano, provincia, estado, son intentos de ordenar un territorio que en realidad se vive como una enorme urbe continua. El futuro de ambas regiones dependerá de algo clave, que podamos pensar la ciudad más allá de los mapas políticos y la planifiquemos como el espacio real donde millones de personas viven, se mueven y sueñan cada día.